El número 4 se colgaba torcido, sostenido por un solo tornillo. Marcos sacó una llave y luego se detuvo. No es mucho, dijo, sin mirar a Ricardo. Sé lo que estás pensando. Pero era un hogar. No estoy pensando nada, mintió Ricardo. En verdad, su mente corría llena de pensamientos que no le hacían justicia. Marcos abrió la puerta. El apartamento era diminuto, apenas 400 pies cuadrados. Había un cuarto principal que servía como sala, comedor y cocina al mismo tiempo. 2 puertas daban a lo que Ricardo asumió eran dormitorios, aunque sospechaba que eran apenas más grandes que closets. Los muebles eran viejos y gastados, sostenidos con determinación y cinta adhesiva. Pero el apartamento estaba limpio, meticulosamente limpio, y decorado con evidente amor. Dibujos de niños cubrían las paredes. Una pequeña estantería contenía libros usados organizados por color. Un jarrón con flores de plástico estaba sobre una mesa colocada para recibir la luz de la tarde de la única ventana. Marcos. Una niña salió de uno de los dormitorios y se lanzó a los brazos de Marcos. Tenía 8 años, pequeña para su edad, con los mismos ojos oscuros que su hermano. Su ropa estaba limpia pero remendada. Su cabello estaba recogido en trenzas que empezaban a deshacerse. Emilia, dijo Marcos abrazándola fuerte. Siento haber estado tanto tiempo fuera. Lo siento mucho. Señora Rodríguez dijo que fuiste a hacer cosas de adultos, dijo Emilia con la voz ahogada contra el hombro de Marcos. Tenía miedo de que no regresaras. Siempre regresaré, prometió Marcos. Siempre. Pero Emilia, tengo algo importante que decirte. Algo sobre mamá. Una mujer mayor salió del otro dormitorio. Señora Rodríguez, asumió Ricardo. Tenía más de 60 años, ojos amables y manos gastadas que hablaban de una vida de trabajo duro. Marcos, dijo con evidente alivio. Gracias a Dios. Emilia estaba muy preocupada. Sus ojos se posaron en Ricardo, instantáneamente desconfiada. ¿Quién es tu amigo? Este es el señor Blackwell, dijo Marcos. Es del banco. Mamá nos dejó algo de dinero, dijo Marcos. Mucho dinero. La expresión de la señora Rodríguez pasó por sorpresa, incredulidad, esperanza y luego algo que parecía dolor. Lucía, susurró la mujer. Siempre planeando, siempre pensando en el futuro. Se secó las lágrimas rápidamente. ¿Cuánto dinero, Marcos? Marcos miró a Ricardo sin saber qué decir. Suficiente para que nunca tengan que preocuparse de nuevo, dijo Ricardo con suavidad. Para escuelas excelentes, un hogar seguro, todo lo que necesiten. La señora Rodríguez se cubrió la boca con las manos, lágrimas corriendo libremente. Lucía, mujer hermosa y loca. Realmente lo hiciste. ¿Hiciste qué? Preguntó Emilia confundida. Marcos se arrodilló a la altura de su hermana. Emilia, recuerda cómo mamá siempre decía que nos cuidaría. Que siempre tendríamos lo que necesitáramos. Emilia asintió solemnemente. Lo hizo, dijo Marcos, con la voz quebrada. Nos dejó suficiente dinero para tener un apartamento bonito, para que vayas a una buena escuela, y para que siempre tengamos comida. Y su voz se rompió. Nos cuidó, Emilia. Incluso después de irse, todavía nos cuida. Emilia se quedó en silencio por un momento, procesando la noticia. Entonces hizo la pregunta que partió el corazón de Ricardo. ¿Significa esto que ya no tendremos hambre? Ricardo se giró, incapaz de mirar, incapaz de soportar el peso de esa simple pregunta. Estos niños habían vivido con el hambre como compañera constante. Mientras él gastaba cientos en almuerzos de negocios que apenas tocaba, ellos se preguntaban si cenarían esa noche. No, cariño, dijo Marcos abrazándola otra vez. Nunca tendremos hambre de nuevo.
La señora Rodríguez lloraba abiertamente ahora. Tu madre, dijo. Volvía a casa a las 3 de la mañana y aún así encontraba energía para trenzar el cabello de Emilia para la escuela. Trabajaba doble los fines de semana en la lavandería y nunca se quejaba. Nunca una vez. Todos sabíamos que estaba enferma, pero ella seguía trabajando, sonriendo, diciendo que estaba bien. No estaba bien, dijo Marcos en voz baja. Sabía que estaba muriendo, pero no quería que lo supiéramos para no asustarnos. Ricardo finalmente volvió a mirar la sala. Ella los protegió, dijo directamente. Los protegió hasta el final. Emilia miró a Ricardo por primera vez, estudiándolo con la franqueza que solo los niños poseen. ¿Vas a ayudar a mi hermano? Sí, dijo Ricardo, y lo decía más de lo que había dicho algo en mucho tiempo. Voy a ayudar a los dos. Está bien, dijo Emilia con simpleza y confianza. ¿Podemos llevar a Bonnie? Mostró un conejo de peluche que claramente había visto mejores días. Una oreja colgaba por un hilo. Su pelaje estaba enmendado muchas veces. Podemos llevar todo lo que quieras, aseguró Marcos. Pasaron la siguiente hora empacando. No había mucho que empacar. Algunas mudas de ropa, algunos libros, los peluches de Emilia, los papeles de la escuela de Marcos y fotografías de su madre. Todo lo que poseían cabía en 4 bolsas de basura y una pequeña maleta. Ricardo observaba mientras Marcos cuidadosamente retiraba los dibujos de las paredes y Emilia recogía sus crayones y su cuaderno donde practicaba escribir su nombre. Observaba mientras se despedían de la señora Rodríguez, quien les hizo prometer llamar, visitar y nunca olvidar de dónde venían. Son buenos niños, dijo la señora Rodríguez abrazándolos con fuerza. Su mamá los crió bien. No dejen que el dinero los cambie. No lo haremos, prometió Marcos. Mientras bajaban las escaleras, Ricardo insistió en llevar las bolsas más pesadas. A pesar de las protestas de Marcos, otros residentes salieron a despedirse. La noticia del bienestar de los niños se había esparcido rápidamente. No había celos en sus rostros, solo felicidad genuina. Comprendían lo que significaba luchar y celebraban esta rara victoria. Carlos y sus amigos ayudaron a llevar las bolsas al coche. Un hombre mayor le dio $20 a Marcos para emergencias, negándose a aceptar su devolución. Una joven le dio un chocolate a Emilia para el camino. Esto, pensó Ricardo, era lo que significaba comunidad, cuidar unos de otros por el simple hecho de ser correcto. No galas de caridad, sino conexión humana real. Personas cuidándose mutuamente. Cuando finalmente estaban en el coche, con las bolsas cargadas, Ricardo arrancó, pero no condujo de inmediato. Miró a Marcos y Emilia en el espejo retrovisor. 2 niños que lo habían perdido todo pero mantenían su dignidad, amabilidad y decencia. Gracias, dijo Marcos suavemente. Por venir conmigo, por no hacerme esto solo. Ricardo apretó el volante con fuerza. Marcos, necesito decir algo, y necesito que lo escuches de verdad. Ambos niños lo miraron atentos. Lo que hice esta mañana en el banco, humillándote, burlándome, tratándote como si no fueras nada, fue imperdonable. Pasé mi carrera juzgando a la gente por su ropa, dirección o cuentas bancarias. Me convencí de que el dinero equivalía a valor y el éxito a superioridad. Miró directamente a ellos. Pero tu madre, que limpiaba baños para vivir, que trabajaba hasta morir, valía más que 1000 hombres como yo. Entendió algo que yo había olvidado. La medida de una persona no es lo que tiene, sino lo que da. Mamá siempre decía que ser amable no cuesta nada, ofreció Emilia tímidamente. Tu madre era sabia, dijo Ricardo. Y voy a intentar, realmente intentar, ser mejor, ser del tipo de persona que hubiera visto el valor de tu madre, que hubiera visto tu valor, sin importar los números en una cuenta bancaria. Marcos asintió lentamente.
Eso es lo que ella habría querido, que la gente intentara ser mejor. Ricardo puso el coche en marcha y se alejó de la acera. En el espejo, vio a los vecinos del edificio saludando, vio a la señora Rodríguez secándose las lágrimas en su delantal. Mientras conducían hacia Manhattan, hacia el lujoso apartamento que sería el nuevo hogar de Marcos y Emilia, Ricardo se hizo una promesa. Ayudaría a esos niños. Pero más que eso, dejaría que ellos lo ayudaran a él. A recordarle lo que realmente importaba. A convertirlo en el tipo de persona que ve valor en todos, no solo en los que podían pagar sus servicios. Era la educación más importante que jamás había recibido. 3 meses habían pasado desde aquel viernes por la mañana cuando Marcos Chen entró en Blackwell y Asociados buscando ayuda. 3 meses desde que Ricardo Blackwell, un hombre que medía su éxito en cuentas bancarias, vio su mundo desmoronarse por un niño de 12 años y la carta de una madre que amó a sus hijos más que a su propia vida. El lujoso apartamento en la avenida de Park había cambiado. No era solo un lugar costoso, era un hogar. Emilia había cubierto una pared entera con sus dibujos. Ricardo había insistido en enmarcarlos profesionalmente, aunque Marcos argumentaba que eran solo garabatos de crayón. Los muebles eran caros pero elegidos por comodidad, no por impresionar. Peluches compartían espacio con libros nuevos. La cocina, que parecía inmensa al principio, ahora olía a galletas recién horneadas mientras Emilia aprendía con la señora Patricia, una maestra jubilada que había perdido a su hija hace 10 años. Patricia se había mudado al apartamento en la habitación de invitados y se había convertido en una presencia constante y amorosa que los niños necesitaban desesperadamente. Pero la transformación más importante no había ocurrido en el apartamento. Había ocurrido en Ricardo Blackwell. La mañana siguiente a llevar a Marcos y Emilia a su nuevo hogar, Ricardo llegó al banco a las 5 de la mañana, 2 horas antes de lo habitual. Caminó por cada piso, observando el movimiento silencioso del personal de limpieza que trabajaba como fantasmas invisibles. A las 6, hizo algo que nunca antes había hecho, se presentó ante la supervisora del equipo de limpieza. «Buenos días», dijo. «Soy Ricardo Blackwell. Me gustaría conocer sus nombres y los de su equipo». Gloria lo miró como si hablara en otro idioma. Ningún ejecutivo, mucho menos el CEO, se había tomado el tiempo de hacerlo. Ricardo escuchó atentamente mientras Gloria le contaba las expectativas imposibles, los salarios bajos, la falta de beneficios y respeto. Ricardo escuchó como nunca antes había escuchado a nadie. El lunes siguiente, convocó una reunión de emergencia con la Junta. «Señores», dijo, «propongo algunos cambios radicales en nuestra institución». Lo que siguió fue la reunión más contenciosa en la historia de 100 años del banco. Ricardo propuso triplicar los salarios del personal de limpieza y mantenimiento, ofrecer seguro médico, vacaciones pagadas y beneficios de jubilación. También propuso un fondo de becas para los hijos de los empleados de servicio. ¿Ha perdido la razón?, gritó un miembro de la Junta. «Estos costos afectarán nuestras ganancias». «Bien», respondió Ricardo con calma. «Nuestras ganancias son obscenas. Podemos permitirnos tratar a quienes hacen funcionar este edificio como seres humanos, no como recursos desechables». La votación fue ajustada, pero Ricardo ganó. 3 miembros renunciaron en protesta. Él los agradeció por su servicio y se sintió aliviado de su partida. Luego empezó a implementar cambios en todo el banco, no solo para los empleados de servicio. Entrevistas de salida revelaron patrones de discriminación, favoritismo y gestión basada en el miedo. Ricardo despidió a 3 gerentes senior tóxicos, implementó criterios transparentes de ascenso y empezó a escuchar de verdad a los empleados. La prensa financiera fue brutal. «Blackwell se ablanda», decía un titular. «Transformación extraña preocupa a los inversores», decía otro. Los colegas de otros bancos preguntaban en privado si estaba teniendo un colapso.
Ricardo respondía siempre lo mismo: conocí a alguien que me enseñó lo que significa la verdadera riqueza, y no estaba en una cuenta bancaria. Una tarde de octubre, mientras revisaba los informes trimestrales, su asistente anunció: «Señor Blackwell, Marcos y Emilia Chen están aquí para verlo». Ricardo sonrió. Había aprendido a sonreír más últimamente. «Hagan pasar», dijo. Marcos y Emilia entraron. Ricardo todavía admiraba la transformación. Marcos llevaba ropa que le quedaba bien. Su rostro estaba limpio y saludable, y lo más importante, el miedo constante en sus ojos había sido reemplazado por paz, seguridad y esperanza. Emilia prosperaba. Había empezado en una nueva escuela, sacaba sobresalientes en todas las materias y había hecho amigos. Su peso había aumentado de manera saludable, ya no se preocupaba por la comida. Tenía 8 años y podía disfrutar de ser niña. «Señor Blackwell», dijo Emilia corriendo a abrazarlo. «Saqué 100% en mi examen de matemáticas». «Eso es maravilloso», dijo Ricardo, genuinamente feliz. «¿Lo trajiste para mostrarme?» Sacó un papel de su mochila, radiante de orgullo. Ricardo fingió examinarlo cuidadosamente, luego sacó una estrella dorada de su escritorio, algo que había empezado a guardar especialmente para las visitas de Emilia. «Esto va en tu libro de logros», dijo solemnemente. Emilia colocó la estrella cuidadosamente sobre su examen y luego se sentó a leer un libro. Mientras los adultos conversaban, Marcos tomó la otra silla, expresión seria. «Quiero hablar sobre algo», dijo. «He estado pensando mucho en lo que mamá quería. No solo para mí y Emilia, sino algo más grande». «Claro, ¿qué pasa?», preguntó Ricardo. «Quiero iniciar una fundación», dijo Marcos con voz firme. «Para niños como nosotros. Niños cuyos padres trabajan sin descanso y aún así no logran llegar a fin de mes. Quiero ayudarlos». Ricardo sintió un nudo en la garganta. «Es una idea hermosa, Marcos». «¿Qué tipo de ayuda?» «Todo», dijo Marcos. «Útiles escolares, tutorías, ayuda alimentaria, apoyar a los padres para conseguir mejores trabajos. Pero también quiero que la gente vea a estos niños. Realmente los vea. Como usted no me vio al principio». «Tienes razón», dijo Ricardo. «¿Qué tenías en mente?» Marcos sacó un cuaderno, claramente había estado planeando esto. «Quiero llamar la Fundación Lucía Chen para familias trabajadoras. Quiero donar 10 millones de mi fideicomiso para comenzarla». Ricardo parpadeó. «Eso es una cantidad importante». «Lo sé», dijo Marcos. «Pero eso es lo que mamá habría querido. No guardó todo ese dinero para que yo comprara cosas caras, lo guardó para poder hacer la diferencia. ¿Sabes que esto es un compromiso a largo plazo? Administrar una fundación requiere planificación cuidadosa». «Lo sé», dijo Marcos. «Por eso esperaba que usted ayudara. No solo con el dinero, sino asegurándose de que realmente ayude a la gente. Usted sabe cómo funcionan las cosas en el mundo de los negocios». Ricardo guardó silencio un momento largo. Hace 3 meses habría desestimado esto como la fantasía ingenua de un niño, pero ahora veía que Marcos entendía algo profundo. Algo que él todavía estaba aprendiendo. «Sería un honor ayudarte», dijo Ricardo. «Con una condición». Marcos frunció el ceño. «¿Cuál condición?» «Que me permita donar 10 millones de mi propio dinero para igualar tu donación». Marcos abrió los ojos. «¿De verdad? Tu madre me enseñó una lección que necesitaba desesperadamente aprender. Esta es mi oportunidad de hacer algo con ella». Marcos sonrió ampliamente. 3 meses atrás, yo era un hombre que medía el éxito por el tamaño de su cuenta bancaria y el miedo en los ojos de sus empleados. Era miserable aunque no lo admitiera. La carta de tu madre, la manera en que nos amó,
me mostró lo que me faltaba. Ricardo caminó hacia la ventana, mirando la ciudad. He pasado estos 3 meses intentando ser mejor. Tratando a la gente con dignidad. Escuchando de verdad a mis empleados. ¿Y sabes qué? Dijo. Soy más feliz que en 20 años. ¿En serio? Preguntó Marcos. Duermo mejor. Disfruto ir al trabajo. Me reconecté con mi hija. ¿Te conté que tengo una hija? Tiene 25 años. Por años no me hablaba porque fui un terrible padre. La semana pasada me llamó. Dijo que quería reunirse para tomar un café. Marcos sonrió. ¿Fuiste? 3 horas de café, conversando de verdad. Te hablé de ti y Emilia, de tu madre. Le conté que estaba intentando ser mejor. ¿Y qué dijo? Dijo que ya era hora, dijo Ricardo, riendo. Pero también dijo que estaba orgullosa de mí. ¿Sabes cuánto tiempo había pasado desde que alguien me dijo eso? No por mi dinero, sino por mí como persona. Emilia levantó la vista de su libro. Estoy orgullosa de usted, señor Blackwell. Las palabras simples, sinceras, casi rompieron a Ricardo. Tuvo que aclarar la garganta varias veces. Gracias, Emilia. Significa más de lo que imaginas. James Morrison apareció en la puerta. Perdón por interrumpir, pero el equipo de noticias de Canal 7 está aquí para la entrevista. ¿Entrevista? Preguntó Marcos. Ricardo había planeado contarle esto a Marcos, pero la propuesta de la fundación lo había distraído. Quieren hablar de cómo conocerte cambió mi perspectiva sobre liderazgo y dignidad humana. No lo haremos sin tu permiso. Si ayudará a otros niños como nosotros, lo haré, dijo Marcos. Pero quiero hablar de mi mamá, de quién era realmente. Los días pasaban rápido en el apartamento de la avenida de Park. Marcos y Emilia se adaptaban a su nuevo hogar mientras Ricardo supervisaba discretamente cada detalle de su bienestar. Emilia había empezado a dibujar escenas de la ciudad, de la escuela y de momentos felices con su hermano. Marcos se concentraba en planear la fundación, revisando presupuestos y estrategias, anotando cada idea con una disciplina que sorprendía incluso a Ricardo. El aire estaba lleno de esperanza, pero también de una tensión invisible, como si algo estuviera a punto de romper la tranquilidad recién ganada. Ricardo había notado cambios en sí mismo que no podía ignorar, una sensibilidad creciente hacia los demás, pero también un miedo latente, el temor de perder todo lo que había comenzado a construir. Una tarde, mientras revisaba unos documentos financieros, recibió un mensaje en su teléfono que lo dejó inmóvil. Un correo electrónico sin remitente con solo una frase: lo que conoces no es todo. Tu pasado y tus decisiones tienen consecuencias. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. El mensaje era ambiguo pero amenazante, insinuando que alguien estaba observando, alguien que conocía su historia y quizás la de Marcos y Emilia. Decidió no alarmar a los niños, pero su mente no podía dejar de girar. Cada sonido en el apartamento parecía ahora sospechoso, cada sombra proyectada por la luz del atardecer le recordaba que no todo estaba bajo control. Al día siguiente, mientras revisaban los planes de la fundación, Marcos notó que Ricardo estaba distraído. «Señor Blackwell, ¿todo está bien?», preguntó con cautela. Ricardo forzó una sonrisa. «Sí, todo está bien. Solo pensando en algunos detalles del banco». «Pero usted se ve preocupado», dijo Marcos. «Algo me dice que no es solo trabajo». Ricardo se quedó en silencio, recordando el correo electrónico y la sensación de vulnerabilidad que lo invadía. Decidió ser honesto, pero sin asustar a los niños. «Recibí un mensaje extraño ayer», dijo. «No sé quién lo envió, pero me recordó que nuestras decisiones tienen consecuencias». Marcos frunció el ceño, comprendiendo la seriedad de sus palabras. ¿Deberíamos preocuparnos?
Preguntó Emilia, sintiendo la tensión en el ambiente. Ricardo negó con la cabeza. No, pero necesitamos estar atentos y preparados para cualquier cosa. Esa noche, Ricardo revisó la seguridad del edificio y de la oficina, instaló cámaras adicionales y reforzó contraseñas y accesos. Nunca antes se había preocupado tanto por su seguridad personal y la de los niños. Al día siguiente, mientras trabajaban en la oficina de la fundación, Marcos recibió una llamada telefónica misteriosa. Marcos Chen, dijo con cautela. Sabes demasiado, dijo la voz al otro lado. Lo que tu madre hizo, el dinero, las decisiones que estás tomando, no será ignorado. Marcos sintió que su corazón se aceleraba. La voz colgó antes de que pudiera responder. Ricardo se acercó y vio la angustia en los ojos de Marcos. ¿Qué pasó?, preguntó. Marcos le contó todo, desde el mensaje hasta la llamada telefónica. Ricardo respiró hondo. Esto es más serio de lo que pensábamos. Necesitamos ayuda profesional y discreción absoluta. No podemos dejar que nadie interfiera con la fundación o con ustedes dos. Los siguientes días fueron una mezcla de planificación y vigilancia. Ricardo contrató seguridad privada, revisó cada correo electrónico y cada documento, y estableció protocolos estrictos para la fundación. Marcos y Emilia notaron la seriedad, pero también sintieron la protección y la determinación de Ricardo. Una tarde, mientras Emilia jugaba con sus muñecas en la sala, Marcos revisaba documentos en la cocina cuando un sobre sin remitente apareció en la puerta. Lo abrió con manos temblorosas y encontró una nota: Linda Chen no actuó sola. Hay quienes quieren que esto desaparezca. Marcos miró a Ricardo con ojos llenos de miedo y determinación. Tenemos que descubrir quiénes son, dijo con voz firme. Ricardo asintió. Lo haremos, pero con cuidado. No podemos arriesgar a nadie, especialmente a ustedes. Esa noche, mientras los niños dormían, Ricardo revisó cada archivo, cada contacto y cada transacción relacionada con el dinero heredado. La magnitud de la red que su madre había creado se hacía evidente. No era solo dinero, era un legado protegido por secretos y sacrificios que ahora amenazaban con salir a la luz. Al día siguiente, Ricardo recibió otra llamada, esta vez desde un número desconocido pero con una voz masculina clara. Señor Blackwell, sabemos que usted maneja el dinero de los Chen. Entienda que hay intereses que no tolerarán interferencias. Ricardo sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo la calma. No me intimidan. Estoy haciendo lo correcto y protegeré a estos niños a cualquier costo. La voz se rió con desdén y colgó. Ricardo comprendió que la amenaza era real, directa y peligrosa. Durante las siguientes semanas, Ricardo, Marcos y un pequeño equipo de confianza comenzaron a investigar discretamente. Cada nombre, cada contacto, cada movimiento financiero era examinado. Descubrieron que la herencia de Linda Chen había sido vigilada por entidades desconocidas, algunas con intenciones dudosas, otras con planes que podrían desestabilizar todo lo que se había construido. Marcos, a pesar de su corta edad, demostró una sorprendente habilidad estratégica, proponiendo formas de proteger los fondos y garantizar que la fundación pudiera operar sin interferencias. Emilia, aunque más joven, ofrecía observaciones intuitivas sobre la seguridad del apartamento y la logística diaria. Una noche, mientras revisaban archivos en la oficina de la fundación, una alarma silenciosa se activó en el sistema de seguridad de Ricardo. Alguien había intentado acceder digitalmente a la información de los Chen. Ricardo y Marcos intercambiaron una mirada de alarma. No hay tiempo que perder, dijo Ricardo. Debemos actuar antes de que descubran que estamos al tanto. Esa misma noche, planearon una estrategia de contingencia, mover parte de los fondos a cuentas seguras, reforzar la seguridad física y digital, y contactar aliados confiables. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Cada sonido,
cada sombra, cada notificación del teléfono parecía indicar que la amenaza estaba más cerca de lo que imaginaban. La noche parecía eterna, llena de anticipación y miedo, pero también de determinación y coraje. Ricardo miró a Marcos y Emilia dormidos y prometió silenciosamente protegerlos a toda costa. Sabía que su mundo y el de los niños estaba a punto de cambiar nuevamente, pero esta vez no solo por riqueza, sino por el peligro que acechaba en las sombras. La ciudad brillaba bajo la luna, ajena al peligro que se cernía sobre uno de sus residentes más inesperados. La tensión se sentía en cada rincón del apartamento mientras Marcos y Ricardo trabajaban sin descanso. Emilia dormía profundamente, ajena al peligro que acechaba afuera. Cada notificación en los teléfonos y cada movimiento en las cámaras de seguridad aumentaba la ansiedad. Ricardo había contratado un experto en ciberseguridad llamado Javier Torres, quien ahora revisaba cada transacción y cada acceso a los fondos de la fundación. Esto es más grande de lo que pensamos, dijo Javier, señalando los patrones en la pantalla. No solo hay personas interesadas en el dinero, hay quienes quieren destruir la reputación de los Chen y de su legado. Ricardo frunció el ceño, recordando la amenaza anónima y las llamadas misteriosas. Tenemos que mover parte de los fondos a cuentas seguras inmediatamente, dijo. Javier asintió y comenzó a preparar la transferencia mientras Ricardo supervisaba cada paso. Marcos observaba cada movimiento con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que su plan para la fundación estaba siendo amenazado y no podía permitir que nada detuviera el sueño de su madre. Tenemos que proteger todo, dijo Marcos. No solo el dinero, sino todo lo que representa. Ricardo respiró hondo. Sí, y debemos hacerlo sin que ellos se den cuenta de que estamos al tanto. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo luces parpadeantes y el murmullo de los coches, alguien se movía cerca del edificio. Una figura oscura revisaba la entrada y parecía esperar un descuido. Ricardo, viendo las cámaras de seguridad, detectó la sombra y sintió un escalofrío. Marcos, Emilia, despierten, susurró. Necesitamos movernos. Marcos tomó una linterna y acompañó a Ricardo mientras ambos revisaban cada puerta y ventana. La amenaza era inminente y no podían arriesgarse a que alguien entrara sin ser detectado. Decidieron implementar un plan de contingencia, dividir el dinero en varias cuentas, reforzar las cerraduras y preparar una salida rápida si alguien intentaba entrar. Mientras tanto, Emilia, despertando lentamente, miraba la tensión en los rostros de los adultos y preguntó con curiosidad, ¿está pasando algo malo? Ricardo se agachó y la miró directamente. No, cariño. Solo estamos asegurándonos de que todo esté seguro. Nada puede tocarnos aquí mientras estemos juntos. Marcos, sin soltar la linterna, comenzó a hacer rondas por el apartamento, revisando cada habitación, cada ventana y cada cerradura. Su determinación era sorprendente para alguien de su edad, pero su valentía provenía del amor por su hermana y el respeto por la memoria de su madre. Al mismo tiempo, en la oficina de la fundación, Javier estaba supervisando la transferencia de fondos y detectó un intento de intrusión digital. Alguien está intentando hackear las cuentas, dijo con alarma. Ricardo, rápido, necesitamos bloquearlos antes de que accedan. Ricardo tomó su teléfono y comenzó a coordinar con la seguridad privada, mientras Marcos aseguraba que Emilia estuviera segura en la habitación más protegida. Cada segundo era crucial y el riesgo de perder todo aumentaba con cada movimiento sospechoso en las pantallas. Esa noche, Ricardo recordó la fuerza silenciosa de Linda Chen y cómo su amor y sacrificio habían inspirado todo lo que estaban haciendo. Comprendió que no solo estaban protegiendo dinero, estaban protegiendo un legado de esperanza y dignidad que debía sobrevivir a cualquier amenaza. Mientras revisaba la seguridad, notó una figura intentando acceder por la ventana trasera. Su corazón se aceleró, pero mantuvo la calma. No se muevan, dijo por el intercomunicador.
Javier, activa las alarmas internas y llama a la policía. Marcos, sujetando a Emilia, miró la escena con los ojos abiertos por el miedo y la resolución. Esto no va a detenernos, susurró. Nuestra familia es más fuerte que cualquier amenaza. La policía llegó rápidamente, interceptando a la figura sospechosa antes de que pudiera entrar. Ricardo y Marcos respiraron aliviados, pero sabían que esta era solo la primera de muchas pruebas que enfrentarían. Esa misma noche, después de que la amenaza inmediata fue neutralizada, Ricardo y Marcos se sentaron a planear los siguientes pasos. Esto es más grande que nosotros, dijo Ricardo. Necesitamos aliados y discreción absoluta. Marcos asintió. Y debemos asegurarnos de que la fundación funcione sin que nadie pueda dañarla. Esa planificación llevó días enteros, cada hora llena de estrategias, vigilancia y preparación. Emilia comenzaba a comprender la importancia de la seguridad, mientras los adultos la mantenían protegida emocionalmente. Cada día traía nuevos desafíos y amenazas invisibles, pero también una determinación inquebrantable de proteger el legado de Linda Chen y asegurar un futuro seguro para los niños y familias que dependían de la fundación. Una tarde, mientras revisaban un archivo antiguo con documentos de la madre, Marcos encontró algo inesperado, un código cifrado y notas que sugerían que Linda había anticipado posibles intentos de sabotaje. Mira esto, dijo a Ricardo. Mi mamá dejó instrucciones en caso de que alguien intentara interferir. Ricardo miró los documentos y se sorprendió. La mujer que había trabajado silenciosamente toda su vida no solo había protegido su dinero, sino que también había protegido la misión que ahora ellos continuaban. Esa revelación llenó a ambos de una mezcla de asombro, respeto y una nueva urgencia. Sabían que cualquier error podía ser fatal, pero también que el amor y la inteligencia de Linda Chen estaban de su lado. Mientras la noche caía sobre la ciudad, los tres se sentaron juntos en la sala, repasando planes y estrategias, conscientes de que el peligro no había terminado y que el siguiente paso podría ser el más desafiante de todos. Cada sombra proyectada por la luz de la calle parecía un recordatorio de la amenaza que acechaba, pero también de la fortaleza que habían encontrado en su unidad. La historia estaba llegando a su punto más crítico y cada decisión, cada movimiento, podría cambiarlo todo. La mañana estaba llena de tensión en Madrid mientras Marcos y Ricardo revisaban los últimos preparativos de la fundación. Emilia estaba cerca, hojeando un libro de cuentos mientras sus ojos se iluminaban con la inocencia que aún preservaba a pesar de todo lo que habían vivido. Ricardo recibió una llamada anónima que congeló su corazón. Si no detienen la fundación, habrá consecuencias, dijo una voz distorsionada. Ricardo colgó sin responder y miró a Marcos con gravedad. Esto ha escalado, dijo. No sabemos quién está detrás, pero quieren destruir todo. Marcos asintió con determinación. No podemos dejar que eso pase, dijo. Mi mamá nos enseñó a luchar por lo correcto, y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Durante las horas siguientes, prepararon protocolos de seguridad avanzados, reforzaron contraseñas, instalaron cámaras ocultas y coordinaron con la policía local para vigilancia discreta. Cada minuto que pasaba aumentaba la ansiedad, pero también fortalecía su resolución. Esa tarde, Ricardo recibió un paquete sin remitente en la puerta del apartamento. Marcos abrió cuidadosamente y encontró documentos que contenían información delicada sobre la fundación y un mensaje claro: sabemos lo que tienen y vamos a detenerlos. Ricardo respiró hondo y trató de mantener la calma frente a Marcos y Emilia. No podemos mostrar miedo, dijo. Cada paso debe ser calculado. Mientras revisaban los documentos, Emilia notó que algunos papeles tenían dibujos que se parecían a los de su madre. ¿Mamá dibujó esto?, preguntó con curiosidad. Marcos tomó uno y sonrió con nostalgia. Sí, Emilia. Mamá pensó en todo, dijo. Siempre pensó en cómo protegernos incluso después de su partida.
Esa noche, mientras Madrid dormía, alguien intentó infiltrarse en el edificio. Las alarmas internas se activaron y Ricardo, junto con Javier y el equipo de seguridad, interceptaron a los intrusos antes de que pudieran causar daño. Marcos, sosteniendo a Emilia, sintió una mezcla de miedo y orgullo al ver cómo la seguridad y la inteligencia de su madre seguían protegiéndolos incluso desde más allá de la muerte. Tras la confrontación, Ricardo decidió que era hora de un enfoque más audaz. No podemos quedarnos solo en defensa, dijo. Debemos exponer a quienes intentan sabotearnos y proteger el legado de Linda Chen. Marcos estuvo de acuerdo. Tenemos que mostrar que no tenemos miedo y que nuestra misión es más fuerte que cualquier amenaza. El siguiente día, Ricardo y Marcos convocaron a una conferencia de prensa en el centro de Madrid. La plaza estaba llena de periodistas y curiosos. Sara Chen estaba allí, lista para cubrir la historia. Marcos subió al podio y habló con la convicción que su madre le había inculcado. Mi madre, Linda Chen, trabajó toda su vida sin recibir reconocimiento. Ella nos enseñó que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la bondad y en proteger a los más vulnerables, dijo. Ricardo continuó, explicando los cambios implementados en la fundación y cómo habían fortalecido la seguridad y la transparencia para garantizar que la misión de Linda Chen siguiera intacta. Mientras hablaban, Emilia sostenía un dibujo de su madre frente a la multitud, recordando a todos que la valentía y el amor verdadero podían inspirar cambios reales. De repente, uno de los intrusos de la noche anterior apareció entre la multitud, intentando causar caos. La policía reaccionó de inmediato, deteniendo al sospechoso mientras Ricardo y Marcos mantenían la calma. La multitud observaba con asombro y respeto mientras los líderes demostraban que la determinación y la preparación podían superar cualquier amenaza. Marcos tomó la mano de Emilia y respiró profundo. Esto es por mamá, susurró. Por su legado y por todos los niños que necesitan protección. La conferencia terminó con aplausos y un renovado sentido de esperanza entre los asistentes. La fundación estaba segura, y la lección de Linda Chen se había transmitido a toda España. Ricardo, mirando a Marcos y Emilia, sintió un profundo cambio en su corazón. Comprendió que su vida ahora tenía un propósito más allá del dinero y el éxito. Había aprendido a valorar lo que realmente importaba, el amor, la integridad y la bondad hacia los demás. Esa noche, mientras las luces de Madrid iluminaban el cielo, los tres regresaron al apartamento, seguros y llenos de esperanza. Ricardo abrazó a Marcos y Emilia, sintiendo que la historia de sacrificio y amor de Linda Chen había transformado no solo la vida de sus hijos, sino también la suya. La fundación prosperó y los niños, bajo la tutela de Ricardo y la guía de Marcos, comenzaron a ayudar a otros niños necesitados, extendiendo el legado de bondad y resiliencia que Linda Chen había dejado. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para enseñar y proteger. El dinero era importante, pero la verdadera riqueza era el impacto que podían tener en la vida de los demás. La historia culminaba en un Madrid lleno de esperanza, donde la valentía, el amor y la justicia prevalecían sobre la codicia y el miedo. Marcos, Emilia y Ricardo, unidos por el recuerdo de una mujer extraordinaria, demostraron que la fuerza de una familia y el poder de la bondad podían cambiar el mundo.